Buenas tardes, nos encontramos realizando la tarea de la semana número 3 de la materia electrónica de la Universidad UTEL. En este caso se presenta de un joven llamado Mateo que tiene muchas dudas sobre la forma en la que la electricidad funciona en sus circuitos eléctricos y electrónicos. En este caso vamos a ayudar a Mateo a explicarle un poco de forma resumida y que se entienda estas cuestiones en las que él tiene duda. Por ejemplo, él tiene la duda en cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje. Bueno, la tensión eléctrica es la separación que existe entre las cargas. Esto, entre las cargas... Esto está enlazado con la diferencia de potencial entre los dos puntos que existen en un circuito. Vamos a poner un ejemplo. Estamos escalando una barda de 10 metros, necesitamos escalar 10 metros. Entonces, nosotros vamos a utilizar como de ayuda dos escalones, uno de 6 metros de altura y el otro, por consecuente, de 4 metros de altura. Este sería el espacio que hay entre esas dos bardas, sería la tensión eléctrica o la separación que hay entre los dos puntos. En el voltaje se conoce como cuando los electrones fluyen de un punto alto a un punto más bajo. A esto se le conoce como diferencia de potencial. Entre mayor voltaje, mayor fluencia de electrones. ¿Por qué se llama diferencia de potencial? Se le llama así porque tienen el potencial de realizar algún trabajo. El voltaje es una expresión de la cantidad de trabajo que puede hacer, de la cantidad de carga que puede tener a lo largo de ese circuito. ¿De acuerdo? Como por ejemplo podríamos poner, imaginemos una manguera de agua. El voltaje, en este caso, de la manguera de agua sería la presión. Si existe mayor presión, una mayor presión, circula una mayor cantidad de agua. En la electricidad sería, si hay mayor voltaje, existe mayor cantidad de electrones. Otra pregunta o otra duda que tiene este joven Mateo nos dice, ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Esta pregunta es muy sencilla, básicamente nos sirve para saber y de este modo no quemar o dañar el circuito cuando supongamos que tengamos un excedente de potencial. Otra de las dudas que tiene el joven Mateo dice, ¿cuáles son las unidades de medida de voltaje, la intensidad de la corriente y la resistencia? ¿Y cómo se obtienen esas unidades de medida o esos datos? Bien, en la unidad de medida de voltaje se representa con una V mayúscula. Esta se obtiene instalando el voltímetro de forma paralela en la relación a la fuente de suministros de energía eléctrica. Existen dos tipos de voltajes, el voltaje alterno y el voltaje directo, que vamos a ver un ejemplo del voltaje alterno. El voltaje alterno lo podemos encontrar básicamente en todos nuestros hogares, que son las conexiones eléctricas, donde conectan el refrigerador, el microondas, donde conectan todos sus aparatos electrónicos. Esa es una fuente de correo de voltaje alterno, que en las cargas oscila de 120 voltios más o menos 10% de eso. Vamos a ver un ejemplo de cómo obtener el voltaje alterno. En este caso vamos a utilizar un multímetro que nos va a ayudar para saber el voltaje. En esta parte, si ustedes se fijan bien, para nuestra medición de voltaje vamos a utilizar
en este caso el multímetro, que el multímetro nos da voltaje de corriente directa y voltaje de corriente alterna. La corriente alterna la podemos encontrar en nuestras clavijas de nuestros hogares. Vamos a vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí en esta clavija vamos a ponerlo voltaje alterna. Si se fijan, nos indica 0. Vamos a proceder a conectarlo. Y vemos cómo cambia. Si recuerdan, en el segundos antes explicaba que nuestra corriente nos puede dar de 120 más o menos 10%. Aquí nos está marcando 121.7%. Está dentro del ejemplo del voltaje de corriente directa. Vamos a utilizar un cargador de celular, que aquí yo descubrimos los cables que tiene aquí, pues para de aquí tener nuestra medición. ¿Okay? Entonces vamos a conectarlo a la corriente. Y vamos a utilizar nuestro multímetro, pero en este caso lo vamos a poner en nuestra corriente directa. Medición de corriente directa. Ahora conectamos aquí y conectamos acá. Y vemos cómo nuestro multímetro empieza a darnos la corriente, que en este caso es correcta, ya que este cargador nos da un voltaje de una medición de 5 voltios y si, como podemos observar en nuestro multímetro, nos da exactamente los 5.0 voltios. Para nuestro ejemplo de la medición del amperaje, hicimos este pequeño circuito en nuestra cardboard, donde vamos a conectarla para que nos dé corriente. Pues aquí no importa si la conectamos a la luz o a la salida de la USB de alguna computadora que tengan, siempre y cuando lo conectemos. Aquí está, lo vamos a conectar. Vamos a usar nuestro multímetro en la parte del amperaje o del amper, en esta parte que es la verde de la derecha, y pues vamos a conectarlo. Aquí tenemos nuestro pequeño circuito para simular la medición. Entonces conectamos negativo y conectamos positivo. Y se fijan, nuestro multímetro ya nos da una medición que es de 1.56 amperes. ¿Vale? Si lo quitamos, automáticamente baja. Si volvemos a conectar, corroboramos que nos está funcionando correctamente esta medición. Y por último, como último ejemplo, vamos a utilizar esta resistencia, que Mateo también tiene duda en cómo se saca el valor de una resistencia. En este caso tenemos una resistencia de 1000. ¿Por qué de 1000? Si recordamos en clases anteriores, en la clase de códigos de colores, el color marrón o color café, como lo quieran llamar, equivale a 1, está en la primera banda. El color negro equivale a 0. Y la tercera banda, que es el color rojo, es el factor multiplicador, que en este caso sería 100. Entonces, 1 y 0 se hacen 10. 10 por 100 es igual a 1000. Entonces, ahora vamos a comprobar si realmente esta resistencia está en buenas condiciones para poderla utilizar. En este caso, vamos a utilizar nuevamente nuestro multímetro y vamos a ponerlo en la medición de las resistencias, que en este caso nosotros sabemos que la resistencia es un ohm, son ohms, y este es el símbolo con el que vamos a identificarlo. Entonces, para poder comprobar
Si nuestra resistencia está en excelentes condiciones, procedemos a conectarlo. Conectamos un extremo y conectamos el otro. Y de este modo comprobamos que esta resistencia está en excelentes condiciones para poderla instalar en cualquier circuito eléctrico.